Y seguimos en Venezuela. El antiterrorista cubano René González denunció las irregularidades del proceso judicial que condenó a sentencias desmedidas en cárceles de Estados Unidos a 5 cubanos. Desde 2005 Telesur contó su historia mientras estuvo en cautiverio, pero hoy lo recibe en libertad. Me encanta que estés en Telesur. Nos sentimos muy honrados. Atrás quedaron para René González 13 años de prisión en Estados Unidos por haber infiltrado durante 8 años a grupos terroristas para impedir sus acciones criminales contra Cuba. El costo humano es alto, es un sacrificio, eso no tiene otro nombre. Un sacrificio para nosotros, un sacrificio para la familia. Mi hija tenía 4 meses cuando yo caí preso y ya es una adolescente de 16 años. Mi esposa era una mujer joven, una madre joven, sigue siendo joven, pero bueno, han pasado. A pesar del alto costo de sus decisiones, González mira al pasado sin arrepentimiento. Sus anécdotas se remontan a las conversaciones con su abogado cuando el FBI intentaba hacerlo claudicar, llevando a prisión a su esposa. Y empezamos a conversar y me dice, ¿verdad que tu mujer es una mujer tremenda? Digo, ¿por qué? Dice tu mujer que si antes no te partiste, que ahora menos. Digo, le digo, pero esa es mi mujer. Dice, no, tú eres su marido. Recientemente una comisión internacional de investigación confirmó en el Colegio de Abogados de Londres que existen serias preocupaciones sobre si los 5 cubanos recibieron el beneficio de un juicio justo y expedito ante un tribunal o corte independiente e imparcial. Nos place que 66 senadores le hayan pedido a Obama que se sentara con Cuba a resolver un problema de un señor que está preso en Cuba. Bueno, yo creo que eso es un cambio, porque no se da eso con tanta facilidad. Y hay todo un ambiente distinto en el discurso social norteamericano en relación con Cuba. El gobierno cubano ha reiterado su disposición a conversar con las autoridades norteamericanas sobre el caso del estadounidense Alan Gross, sancionado en Cuba por actividades subversivas. Solución que debería contemplar las preocupaciones humanitarias por los 3 cubanos del grupo de los 5 que continúan encarcelados en Estados Unidos por más de 15 años. Demasiados años por crímenes que no se cometieron. Esas personas fueron sometidas a un proceso brutal, donde se les declaró culpables de crímenes que no cometieron y se les impusieron sentencias desmedidas. Yo creo que es hora de terminar con ese crimen y necesitamos que todo el que tenga vergüenza en el mundo lo convoquemos para que nos ayude a elevar esa demanda sobre la Casa Blanca. Las denuncias sobre las irregularidades en el proceso judicial contra los 5 cubanos coinciden con las preocupaciones emitidas en varios fallos de Amnistía Internacional y el Comité de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Para González, aún es necesario romper el muro de silencio impuesto sobre el caso. Si el juicio estuviera recibido cobertura, hubiera habido una explosión, mediáticamente hablando, relacionada con toda la historia del terrorismo contra Cuba. Al recorrer las instalaciones de Telesur, el héroe de la República de Cuba confesó cómo desde la cárcel, abrumado por la cobertura de prensa corporativa, anhelaba que algún día pudiera hacerse una prensa distinta. Que hacía falta Telesur, o sea, hacía falta un canal que divulgara la verdad, que educara, que informara y que uniera. Hoy por hoy la prensa se estaba utilizando para incomunicarnos, que es todo lo contrario del concepto que debería ser de la comunicación. Y yo creo que Telesur es un vehículo para que nos comuniquemos, para que nos conozcamos, para que sepamos la verdad, y por eso lo felicito y le deseo mucho éxito. Como parte de su agenda en Caracas, el antiterrorista cubano René González visitó también el Panteón Nacional para rendir tributo al libertador Simón Bolívar. Rolando Segura, Telesur, Caracas, Venezuela.